Entonces el ejemplo dice, de la siguiente figura, determine la tensión de la cuerda 1. De aquí a aquí es la tensión de la cuerda 1. Tensión de la cuerda 2. De aquí a aquí es mi tensión de la cuerda 2. La reacción de la barra. De aquí hacia abajo, aquí va a ser la reacción de la barra. La reacción del techo en el punto A. La reacción de aquí en el techo en el punto A, y nos piden las componentes rectangulares de este punto. La reacción del pivote y las componentes rectangulares de aquí. La reacción del pivote y las componentes rectangulares de aquí. Entonces vamos a analizar todos estos puntos. Comenzamos aquí con la esfera. Vamos a analizar esa parte de la esfera. Entonces, hacemos este análisis. Tenemos aquí el peso W y tenemos la tensión de la cuerda. La sumatoria de las tensiones, ¿sí?, va a ser la tensión 1 por el seno del ángulo menos W. Este es 90 grados, este va hacia arriba. O simplemente ya como está sobre el eje, pues lo consideramos positivo. La tensión de la cuerda 1 menos W es igual a 0. Y de ahí obtenemos que la tensión de la cuerda 1 es igual a W. Y eso es igual a 120 newtons. Después de ahí nos vamos a pasar a este punto. Ya analizamos esta parte de aquí. Entonces ya sabemos cuánto vale esta tensión. Nos vamos a este punto de aquí y vamos a analizar esa parte de ahí. Pues vámonos hacia abajo en esa parte. Nos vamos a analizar el punto donde convergen los dos tensiones, los dos cables, ¿sí?, y la barra. Sí, por el principio de transmisibilidad, el peso de la esfera se transmite a través de la cuerda de la tensión Q1 íntegramente. Entonces dibujamos ese diagrama de cuerpo libre. Esta tensión de aquí, ¿sí?, que en un momento, en el instante anterior iba para arriba, ahora ponemos nuestro sistema de coordenadas para acá. Y aquí en este punto, ahora este viene hacia abajo. Entonces, este viene hacia arriba. Este de aquí está soportando hacia arriba. Entonces, aquí está este que es la reacción, ¿sí?, de la barra. Este que está aquí, que es la reacción de la cuerda 2. Y este que está aquí, que sería la reacción de la cuerda 1, o el peso, en su caso, de la esfera. Entonces aquí tengo los tres trazos. Mi primer trazo, 55 grados con respecto a la vertical, que es esta de aquí, 55 grados con respecto a la vertical. Y tensión de la cuerda 2 está a 35 grados con respecto a la horizontal, que sería esta de acá. Entonces, con respecto a la horizontal tengo 35 grados y esta es la tensión de la cuerda 2. Y a 270 grados viene la tensión de la cuerda 1, que es igual al peso que va dirigido hacia el centro de la Tierra. Ok, ahí están mis tres fuerzas. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Sumatoria de fuerzas sobre el eje X va a ser tensión de la cuerda 2 por coseno de alfa, más la reacción de la barra por el seno de beta. Entonces, vamos a verlo aquí. Este de aquí le corresponde el cateto adyacente a este ángulo, entonces este va a ser el coseno. Y este de aquí le corresponde el cateto opuesto, que sería este mismo acá, este de acá. Sería el cateto opuesto para este ángulo, entonces le corresponde el seno. Entonces RB va con seno y tensión de la cuerda 2 va con el coseno en las componentes rectangulares sobre el eje X. Tensión de la cuerda 2 le corresponde el coseno y la reacción de la barra le corresponde el seno. De aquí despejamos, pasamos este para acá, ¿sí? Y despejamos la tensión de la cuerda 2. Haciendo esta división, ¿sí?, obtenemos que esto da 1. La tensión de la cuerda 2 es igual a la tensión de la barra. Los dos están cargando exactamente lo mismo. Y vamos a hacer la sumatoria de la fuerza sobre el eje Y. La sumatoria de las tensiones sobre el eje Y va a ser tensión de la cuerda 2 por el seno del ángulo, más tensión de la barra coseno del ángulo menos W. Vamos a esa parte de arriba. Ahora estamos analizando la parte vertical, esta de aquí. Entonces, a la tensión de la cuerda 2, este es el cateto opuesto, le corresponde el seno. Y a la reacción de la barra, este es el cateto adyacente, le corresponde el coseno. Entonces, a la reacción de la barra, coseno, y a la tensión de la cuerda, seno, y con eso obtenemos las dos componentes. La suma de estas dos tiene que ser igual a la tensión de la cuerda 1 o al peso W. Entonces, hacemos esa sustitución, tensión de la cuerda 2, seno del ángulo, más tensión de la barra, coseno del ángulo menos W es igual a 0. Y eso nos indica que la tensión de la cuerda 2 por el seno de 35, más la tensión de la barra por el coseno de 55, menos 120 es igual a 0. Estas dos positivas van hacia arriba, esta negativa porque va en sentido opuesto, va hacia abajo.
Entonces de aquí pasamos dividiendo para acá. Quedamos que la tensión de la cuerda 2 es igual a la tensión de la barra. Entonces sustituimos la tensión de la barra por la tensión de la cuerda o viceversa. Entonces aquí me quedé con la tensión de la cuerda por el seno de 35 más la tensión de la cuerda por el coseno de 55. Hacemos esta operación y lo sumamos y me da 1.14 de la tensión de la cuerda 2 y es igual a 120. Pasamos dividiendo el 1.14 para acá y da 120 entre 1.1471. Esa es la tensión de la cuerda 2. Haciendo esta operación nos da 104.607 newtons la tensión de la cuerda 2. Como la tensión de la cuerda 2 es igual a la tensión de la barra también vale 104.607 newtons. Es la forma en cómo lo podemos hacer. Entonces ahí ya determinamos hasta aquí. Ya tenemos, en este punto ya tenemos la tensión de la barra, la reacción de la barra, y la tensión de la cuerda 2 y la tensión de la cuerda 1. Tenemos esta y tenemos esta. Entonces ahora nos tenemos que ir a analizar el punto A o analizar al pivote. También aquí lo resolví por ley de senos y cosenos. Estos tres vectores que tenemos aquí, este vector y este vector, dibujamos mi primer vector y después de aquí dibujo mi segundo vector hacia arriba, aquí, y después dibujo el siguiente vector hacia abajo por el método del polígono. Entonces dibujamos esos tres vectores, la suma de los tres vectores tiene que llegar al mismo punto, tiene que ser igual a 0 y se nos forma un triángulo. Eso nos da la posibilidad de poder analizarlo por ley de senos y cosenos. Trazo mi primer vector, aquí trazo mi segundo vector y trazo el peso W. Entonces, este es de 35, este es de 35, son 70 aquí. Este de aquí a aquí son 35 y el complemento son 55 de aquí hasta acá. Entonces, tenemos que saber cuánto vale la tensión de la cuerda 2 y la reacción de la barra por ley de senos y cosenos. Entonces, yo lo único que conozco ahorita es la tensión de la cuerda 1 y W, esta de acá. Si yo conozco esta y conozco este ángulo que es de 70, sí, puedo calcular la reacción de la barra, sí, y puedo, porque tengo el ángulo de 55. Al tener ya estos dos ángulos, puedo tener este también de acá. Entonces, ahorita vamos a determinar por ley de senos, cualquiera de los dos, la reacción de la barra o la tensión de la cuerda 2. Entonces, aquí vamos a determinar la tensión de la cuerda 2, que este es de aquí. Entonces, si sumamos 70 más 55, ¿sí? El de acá arriba también tiene que ser 55 grados. Entonces, W entre el seno de beta más alfa, este es W, entre el seno de la suma de esos dos ángulos, nos da 70. Entre la tensión de la cuerda 2, que es este de aquí, entre el seno de 55. Entonces, hacemos esa operación. Tensión de la cuerda 2 pasa el seno de 55 para acá. Y de esa forma determinamos la tensión de la cuerda 2. W vale 120 por el seno de 55 entre el seno de 70. Y de esa manera nos da 104.607. Vamos a hacer exactamente la misma operación con RB. Entonces, RB igual el ángulo de arriba 55 grados. Este de aquí, el que está opuesto a RB, es de 55. Entonces, este pasa multiplicando a W. Se vuelve a repetir exactamente la misma operación. Y RB nos da 104.607 newtons. Entonces, ya sea por suma de fuerzas o aquí por ley de senos, obtuvimos el mismo valor, ¿no? Entonces, vamos a analizar el punto A. Ahora sí vamos a analizar este punto aquí, el punto A. Aquí pongo mi sistema de coordenadas cartesianas y vamos a analizar este punto. Entonces, en este punto, la cuerda a este punto está jalando. Aquí la tenemos, está jalando en este punto. Como consecuencia, me están pidiendo las componentes rectangulares, esta hacia arriba y esta para acá. Tengo que determinar esta y tengo que determinar esta. Si este ángulo de aquí es de 35 grados, si este es de 35 grados, entonces la tensión de la cuerda 2 por el coseno de 35 me da RAX y la tensión de la cuerda 2 por el seno de 35 me da RAY. Esas son las operaciones que tenemos que hacer para poder obtener esas componentes. Pues aquí está, ya de forma más clara. Aquí tengo la tensión de la cuerda 2. Esta componente sobre el eje X tiene que ser igual a RAX. ¿Cómo obtengo este cateto? Con el coseno del ángulo, tensión de la cuerda 2, coseno de 35.
¿Y cómo obtengo este de acá, este cateto de aquí? Tensión de la cuerda 2 por el seno de 35 grados. Hacemos estas operaciones. La sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, la componente sobre el eje Y, menos tensión de la cuerda 2, seno de 35. Despejamos de ahí. Entonces, la reacción de la la reacción del punto A de la pared del muro sobre el eje Y es la tensión de la cuerda 2 sobre el seno de 35, me da 104.607, por el seno de 35 son 60 newtons. Hacemos eso sobre el eje X, la reacción del punto A sobre el eje X, menos la tensión de la cuerda 2 con seno de 35, nos va a arrojar un valor de 89.69. Entonces, sobre el eje X tengo 85.69 y sobre el eje Y 60 newtons. Ahora vamos a analizar el pivote. Este de aquí. Aquí tiene un pasador, ¿sí? Que está atravesando ahí. Y vamos a analizar las componentes del pasador. Entonces, en este punto, por principio de transmisibilidad, ahora la fuerza viene hacia abajo. ¿Ok? Aquí lo está empujando. Y entonces tenemos una fuerza, ¿sí? Que va en este sentido y tenemos una fuerza que va en sentido opuesto hacia arriba para que no se deslice y quede en equilibrio. Entonces, la reacción de la barra viene aquí hacia abajo, la reacción del pivote sobre el eje X viene para acá y la reacción del pivote sobre el eje Y viene para acá. Entonces, este es el cateto adyacente. Entonces, la reacción de la barra por el coseno del ángulo me da este de aquí. Y la reacción de la barra por el seno del ángulo me da este de aquí, que sería esta de acá. ¿Sale? Entonces, RB seno del ángulo me da RPX y RB coseno del ángulo me va a dar RP sobre el eje Y. Hacemos estas operaciones. La sumatoria desde 1 hasta n de las fuerzas que están sobre el eje Y es menos RB, que es esta que está aquí arriba. ¿Por qué menos? Porque va hacia abajo. Por el coseno de 55 más RPY que va hacia arriba. Entonces pasamos este para acá. Y ahora sí multiplicamos 104.607 por el coseno de 55 y me da 60 newtons. Por el otro lado, la sumatoria desde que I es igual a 1 hasta N de las fuerzas que se encuentran sobre el eje X va a ser igual a la reacción de la barra por el seno de 55 menos RP sobre el eje X. Vamos a la figura para poder apreciar esas dos. Tengo RPX que va en sentido negativo y la reacción de la barra, este cateto, por el seno de 55 grados que le corresponde a este de aquí. Este es positivo, este es negativo. Ponemos esos signos conforme nuestra sumatoria. RB seno de 55 positivo menos RPX negativo. Entonces ahora sí, le pasamos del otro lado y lo multiplicamos todo por menos 1. Y me queda RPX, este de aquí, igual a RB seno de 55. Y RB es de 104.607 por el seno de 55. Me da una reacción del pivote sobre el eje X de 85.69 newtons.